Lo que hay que entender es que en los hospitales, en los grandes hospitales del mundo entero, la labor es como los equipos de béisbol o en baloncesto. Si el repartidor del balón, el baloncesto, no lo lleva hasta debajo de la canasta, no encestan. Sí, sí, es verdad. Entonces, en la medicina es así. Uno tiene mucha ayuda de mucha gente que realmente va caminando en ese trayecto. Yo les pongo un ejemplo. Si el que limpia el quirófano donde yo voy a operar un ser humano, donde nosotros vamos a operar un ser humano, no lo hace bien, va a haber una infección. Sí, claro. El ABC de la vida significa agradecer, bendecir y comprometerse. Agradece a Dios que te otorga el privilegio de vivir y de existir. Bendice tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y tu corazón. Pero sobre todo, haz un compromiso fiel de nunca claudicar cuando estés en la consecución del logro de tus objetivos. Para que esté claro, estamos en un capítulo especial, muy especial, porque estamos iniciando el 2026 y es un privilegio para este programa, para este podcast oficial de industria farmacéutica, contar con la presencia de un prestigioso médico de nuestro país, político, profesor universitario, deportista. Además, es el director de cirugía de Secanot, presidente de la ciudad sanitaria, y es un honor contar con la presencia del prestigioso neurocirujano, doctor José Joaquín Puello. Bienvenido, doctor. Un placer. Muchísimas gracias por esta invitación. Y la estamos haciendo aquí mismo, en la ciudad sanitaria. Y oiga lo que yo dije, doctor. Darle la bienvenida. Al contrario, es usted quien nos ha facilitado, que nos ha distinguido llegar aquí hasta sus oficinas para conocer todo este emblemático complejo, por así llamarlo, de salud, la ciudad sanitaria. Bienvenido, doctor. Gracias por tomarte este tiempo. Yo sé que en tiempo de Navidad, señores, las cosas van demasiado rápido. Sí. Mucho compromiso, pero qué bueno que estamos celebrando el nacimiento del creador de todos nosotros. Así. Para ti. Y para usted y lo suyo por igual. Doctor, comencemos esto es una conversación, y como en principio le dije al equipo de producción, esto es un privilegio para nosotros porque vamos a tener al doctor José Joaquín Puello con una labor altruista, con un legado que ya está instaurado en todos los dominicanos. Comencemos conversando con ese joven adolescente que estaba ya estudiando, pero ya usted desde estudiante, ya usted estaba diciendo que estaba hecho para hacer grandes cosas. Bueno, específicamente yo ingresé a la escuela de medicina muy joven. Eran años, totalmente diferentes a lo que nosotros somos hoy. Mis padres eran maestros, obviamente que ellos tenían un privilegio, era que podían enseñar, la educación podría hacerse en casa. Eso me permitió a mí en algunos momentos hacer 2 cursos en un año, viajando por todo el país. Y esa es la razón por la cual yo ingreso a la escuela de medicina, ingreso muy joven. Realmente yo cumplo ya los 17 años, ya en el primer año de medicina. En aquella época, la escuela de medicina de la Universidad de Santo Domingo comenzaba el 12 de octubre. Y bueno, pues logré venir, no era fácil porque el pago para la matrícula de aquella época eran 75 pesos para la matrícula por año. Sí. Imagínate que un maestro, en el caso de mi padre, lo que ganaba eran 25 pesos mensuales. Había que buscar 50 más. Sí, o pasarse 3 meses sin comer. Pero bueno, el tema es que sí, finalmente logré entrar a la escuela de medicina. La historia te la cuento en muy breves segundos. La Universidad de Santo Domingo, en aquella época, cuando uno era un buen estudiante, exoneraban la matrícula, no había que pagarla. Y efectivamente logré exonerar los 6 años de medicina, y una cosa trajo lo otro. En eso llega al país el profesor Bosch, y él dice en una de sus alocuciones que de llegar a la presidencia de la República,
él enviaría a los mejores estudiantes de la Universidad de Santo Domingo, que era como se llamaba, sí, al extranjero, sobre todo los que eran cum laude. En el año en que yo termino, solamente tuvimos 2 cum laude en la Universidad de Santo Domingo. Un amigo dentista, Artur Noel, de Puerto Plata, y yo. Y los 2 nos fuimos. Los 2, sí. Sí, él nos becó a la universidad. Obviamente, era la intención del presidente Bosch de que los mejores estudiantes de Santo Domingo, y que representaran, era la única país. universidad, se fueran a ver nuevos mundos. Él utilizó una expresión que yo le he dicho varias veces, ¿no? Cuando yo lo fui a ver al Palacio, él me dijo que la mayoría de los dominicanos, y todavía hoy día es así, sí, pensaban que el mundo terminaba en la avenida George Washington. El mundo terminaba en la avenida George Washington. Y ese razonamiento del doctor, bueno, ¿hacia dónde? Ese es un símil para no decir que todos creíamos que solamente nuestro mundo era esta burbuja donde nosotros vivíamos. Sí, sí, sí. Y él decía que había que romper esa burbuja. Así fue. Bueno, me fui a Inglaterra, pasé muchos años allá, después completé mi formación en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Vermont y en Pittsburgh, y también en London, Ontario, en Canadá. Y luego ya regresé al país. Tenía la idea, tal y como comenzamos la conversación, de que yo pensé siempre volver para lograr impulsar, por así decirlo, el proyecto de la ciudad sanitaria, pero sobre todo aquí en el barrio María Auxiliadora. Y si me preguntan la razón es simple. Yo viví aquí. Ah, usted vivió aquí en este sector. Como estudiante, en el hospital. ¿En el mismo hospital? Yo vivía, comía, estudiaba, ayudaba a las operaciones. Yo me hice médico realmente en el hospital. Porque en aquella época, por razones políticas, los médicos no podían venir de noche a operar. Éramos los estudiantes, que en aquel momento nos llamaban practicantes. A los practicantes. Ni siquiera bachiller ni estudiantes, no, practicantes. Y así comenzó mi vida quirúrgica. Y luego pasó lo que tenía que pasar. Ya yo entonces estaba formado. Regresé e inmediatamente regreso. No entro aquí directamente al hospital. Fui primero al Hospital Gautier. Estuve en el Gautier hasta 1975. Ya del 75 para acá me mudo aquí al viejo hospital Morgan, y desde entonces hasta el día de hoy que yo estamos hablando he estado aquí con la idea específicamente de que aquí hubiese centros hospitalarios de muy alto nivel. ¿Para quién? Para los más desvalidos. Para los más depositados. Que es la mayor parte de la población dominicana, para obtener asistencia médica de alta tecnología, sobre todo en enfermedades catastróficas, se le hace muy difícil. A pesar de que hemos mejorado. No hay ninguna duda que el seguro del Estado, que es quien apoya a los hospitales, ha mejorado, a pesar del escándalo que hay ahora, que ese es un tema ya de la justicia. Verdad, pero realmente se ha hecho un trabajo a través del Servicio Nacional de Salud, a través del Ministerio de Salud, y la medicina dominicana ha avanzado. Ha avanzado bastante. Nosotros somos mucho mejores que lo que éramos unos pocos años atrás. Bien. Doctor, ese joven que salió de San Juan, como decimos, con esa maleta cargada de sueño, Inglaterra, todos esos países donde usted se formó, y luego que usted viene al país ya con todos esos conocimientos, esas informaciones, pero ya usted tenía ese sueño de instaurar aquí todo ese trabajo que usted ha hecho. Usted dijo, aquí es que yo voy a hacer mi labor altruista. ¿Cómo nace eso en ese joven? Bueno, nace por la experiencia que yo había vivido aquí. O sea, tantos años aquí en el hospital, en el viejo hospital Morgan, con las precariedades con que nosotros trabajábamos, viendo que de noche, cuando llegaba un herido con puñaladas en el abdomen, no había sangre que ponerle, no teníamos hilos de sutura, etcétera, etcétera. Entonces, eso a mí realmente me tocó muy de cerca como médico. Y siempre pensé
que si Dios me permitía formarme en universidades extranjeras y tener una formación más o menos adecuada, que eso es lo que está en mi pensamiento. Yo debería volver a donde yo viví tantos años. Bueno, vi y experimenté las angustias de la gente que venía a buscar asistencia médica. Todas esas peripecias que se vivía y todo esto. En el viejo Hospital Morgan. Sí, esa angustia. Y eso no tiene ningún mérito, por algo que siempre he repetido. Para los amigos que nos están viendo, Dios a uno le traza caminos, a veces 4 o 5 caminos, pero uno tiene el libre albedrío de escoger hacia dónde uno va. Elegir, así es. Entonces, no nos quejemos. Tampoco es un mérito. Una vez usted escogió su camino, bueno, aténgase a él y aténgase a las consecuencias que ese camino le puede deparar. Entonces, de eso se trata. Y este es un buen mensaje para los jóvenes médicos que nos están viendo. Así es. Una vez usted escogió esta profesión, ya usted sabe a lo que va. Usted sabe que usted no va a tener tiempo libre, que usted no va a poder tomarse trago cuando quiera, no puede ir a una fiesta cuando usted quiera, que lo van a llamar de noche, que lo van a despertar a las 3 y 4 de la mañana. Usted tiene que saber que las horas de trabajo son largas y que muchas veces en su vida, cientos de veces en su vida, usted no va a dormir en su casa, ni en su cama, ni va a ver sus hijos, ni va a ver su esposa. Entonces, de eso se trata. Ese es el gran compromiso del médico. Usted hace ese compromiso, sígalo, porque no es obligatorio estudiar medicina. Claro. Ahora, la medicina tiene que ir acompañada de otras herramientas. No solamente es el libro, no solamente es leer y poner una inyección, abrir un abdomen, abrir un cráneo. La medicina va mucho más allá. ¿Por qué? Porque el protagonista de nosotros los médicos es el paciente. El paciente. Hay algo ahí, doctor, y quiero, disculpe que yo le interrumpa aquí. El médico atiende al paciente, pero el gran médico atiende a la persona. Y esto me llamó poderosamente la atención. Y usted se define como el gran médico. Conforme ya va esta conversación, usted va dando esas señales de que a usted le interesa la persona que es la que padece esa condición, no el paciente. Sí, el paciente, tú atiendes el cuerpo físico. Sí. Y de eso nosotros sabemos, corazón, riñones, hígado, cerebro, etcétera, pero hay algo más. Y lo voy a decir como lo decimos los médicos que como yo hacemos ciencias neurológicas. ¿Dónde está el alma? Ay. Sí. ¿Dónde está la conciencia? En el cerebro. ¿Dónde está el pensamiento interno, que es un tema en ciencias neurológicas? En el cerebro. Entonces, esa persona que se sienta frente a uno es un ser humano. Usted no está atendiendo una botella de cerveza, ni una lata de comida, ni un pollo. Usted está atendiendo a un ser humano. Entonces, el médico tiene que ver al paciente como lo que es un ser humano. Y lo primero que nosotros reclamamos a nuestros estudiantes son 2 cosas. La primera y más importante de todas, atienda a ese paciente, ese niño, esa mujer que está delante de usted como si fuera su hijo o su hermana o su relativo o un gran amigo, porque es un ser humano. Ser humano, sí. Y dele lo mejor de lo que usted sabe. Muchas veces los médicos cometemos errores. Yo he dicho infinidad de veces que los médicos tenemos muchas estrellas en la frente, es verdad. Muchas estrellas. Sí, hemos salvado a muchas personas. Esas estrellas son de color rojo, pero hay estrellas negras. Los que han muerto, doctor, pero qué reflexión. Sí, los que han muerto, los que no hemos podido salvar por comisión o por omisión. Entonces, eso pesa en la conciencia de un médico. Y es por ello, finalizando esta parte de la pregunta, que el médico tiene que estar en constante preparación y en constante modernización de aquellos elementos que le van a permitir salvar la vida de la persona. Y esa es la reflexión más importante para los estudiantes de medicina que nos están viendo. Sí, pero mire, usted ha tocado aquí fibras, pero muy importante, porque es un mensaje que obviamente va a conectar. Doctor, y usted está hablando ahí también de
de lo moderno, de modernizar todo esto, ahora mismo la medicina. La inteligencia artificial ahora mismo juega un papel determinante en todos los órdenes de la sociedad, en todo. Cuando necesitamos potencializar un resultado, ya tenemos que pensar en la tecnología, ¿verdad? Y en la medicina, doctor, ¿cómo usted ve, cómo visualiza esto, la inteligencia artificial en la salud? Bueno, en términos puramente académicos, yo les puedo decir a ustedes que en la medicina y en otras áreas también hemos dado saltos exponenciales. Wow. En medicina hemos dado saltos exponenciales porque en algún momento uno de los presidentes más importantes del globo terráqueo, hace ya unos años, el presidente Bush, el padre, hizo una inversión muy importante, sobre todo para el conocimiento del sistema nervioso, sobre todo del cerebro humano. Entonces, en nuestra especialidad, eso ha sido un salto exponencial. Sí. Y a esto se añade lo que ahora nosotros sabemos de la inteligencia artificial. Claro. La inteligencia artificial, vamos a decirlo desde el principio, llegó para quedarse. Así es. Mucha gente le tiene miedo, doctor. No sé a qué se debe ese escepticismo. Pero la inteligencia artificial llegó para quedarse. La inteligencia artificial es un hallazgo, es un descubrimiento, es una técnica relativamente nueva, porque en términos antropológicos no puede compararse con el cerebro, porque este órgano que está aquí adentro de mi cráneo, este órgano tiene 2.500 millones de años en evolución. Uy. No sé si lo vuelvo a repetir. Wow. 2.500 millones de años de evolución. El cerebro de nosotros los humanos apareció hace 2.500 millones de años y ha ido prácticamente evolucionando cada vez más a través de lo que se llama la línea de los Homo. Comenzó primero con el Australopithecus, pero ahora nosotros estamos en otra etapa, la etapa de los sapiens. De los sapiens, claro. Bueno, aquí viene entonces lo que te voy a dejar en la entrevista. Ahora tenemos con la inteligencia artificial lo que nosotros llamamos el Homo Cyberneticus. Ok. Es que ahora nuestra hay una conexión ahí. Nuestra sociedad tiene que empoderarse con la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial hay que controlarla, tiene que ser controlada. Yo hago el símil siempre con el genoma humano. Cuando se descubrió el genoma humano, que prácticamente todos los seres humanos, todos los seres biológicos de la Tierra nos parecemos. Lo que nos diferencia a nosotros de una cucaracha, desde el punto de vista del genoma, no son muchos que se habla mucho. No son muchos. Por cierto, son muy pocos. Ok. Pero nosotros los seres humanos tenemos una condición que no la tienen los seres biológicos que están por debajo de nosotros, y es que el cerebro de nosotros se desarrolló y evolucionó tan rápidamente, bueno, rápidamente en términos antropológicos, millones y millones de años, por supuesto, ¿no?, que nos hace diferentes. Y ahora con la inteligencia artificial que llegó para quedarse, nosotros tenemos que entender que debe haber reglas, como fue con el genoma humano, que el grupo G8 del mundo, la potencia del mundo, las grandes potencias, pusieron valladares, muros, para que nadie pudiera utilizar el genoma para otras cosas que no fuera al servicio de la gente. Bueno, con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Hay que ponerla al servicio de las personas. Y en medicina no hay ninguna duda, hasta el momento que tú y yo estamos hablando, no hay ninguna duda de que la inteligencia artificial nos va a ayudar en dos aspectos. El primer aspecto que nos va a ayudar es en el reconocimiento íntimo de los análisis de laboratorio que hacemos. Las computadoras profundas... Disculpe, doctor, ahí. Reconocimiento íntimo
Sí, de los análisis. Sí, de los análisis. Hacemos análisis de sangre, etcétera. Los análisis que hacemos. Entonces, las computadoras profundas, cuando ven el resultado del análisis de un paciente, entienden mucho mejor que nosotros lo que se está viendo ahí. Variaciones mínimas que el ojo humano no lo ve, porque lo vemos muy rápidamente. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con las imágenes. Cuando nosotros alimentemos a una inteligencia artificial profunda las imágenes del cráneo, de resonancia magnética, de tomografía axial computarizada del abdomen o del tórax, la inteligencia artificial va a ver cosas que nosotros no las podemos interpretar. No alcanzamos a llegar ahí. Un ejemplo. Pudiera ser que en la mamografía, la que se le hace a las mujeres para ver si hay tumores en los senos, pudiera diagnosticar un tumor en progreso 5 años antes de que el médico se dé cuenta. Entonces estamos hablando de avances importantes de lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Cosas que no van a pasar, bueno, les voy a decir una. Sí. Cuando aquí nosotros salimos del quirófano y hay que ocurre la muerte de un paciente, la computadora no va a salir de su pantalla y va a abrazar a la madre de ese niño que acaba de morir. Seguimos las reflexiones. Entonces estamos hablando de que los médicos no vamos a desaparecer, la computadora no va a pasar visitas con nosotros, cuando tengamos un viejito. Que ese es el temor, doctor, de tanta gente. Sí, que acaba de ser operado de un tumor cerebral o de una afección cardíaca importante. Y ese paciente te agarra en las manos. Te bendice las manos, te las bendice. Esto pasa aquí todos los días. Sí. Te bendice las manos, te da las gracias, se le salen las lágrimas. A la computadora no le va a importar eso. No. Realmente no le va a importar. Entonces, estamos... bueno. Ustedes se imaginan, mis queridos amigos, la inteligencia artificial interrogando a un niño que sufra de autismo o un esquizofrénico. Ustedes saben la labor de un psiquiatra para poder llegar al íntimo pensamiento de un niño autista o de un paciente esquizofrénico. El trabajo que hay que hacer, las horas que hay que invertir, escucharlo con atención, interpretar lo que te está diciendo y sobre todo mostrarle a ese paciente lo que la computadora no tiene, que es el humanismo. Humanismo, sí, esa emoción. Cuando tú haces el clic con el paciente, en medicina le llamamos la transferencia espiritual con los transferencia espiritual con los pacientes. Entonces de eso se trata, pero sin embargo, sí debo decir, cuánta conciencia, doctor. No pongamos vallas innecesarias a la inteligencia artificial. Y eso termino estas pequeñas palabras muy rápidas sobre la inteligencia artificial, que si los hospitales de la República Dominicana, como la de todo el mundo, va a llegar un momento que va a haber inteligencia artificial. Sí o sí. Sí. Aquí en la ciudad sanitaria, que ya hicimos una panorámica aquí de todo, esto está muy moderno. La inteligencia artificial ya en algún momento va a estar presente aquí en este complejo. Nosotros la hemos utilizado. Ya es cuestión de... Las inversiones son pocas, o sea, estamos hablando de una inversión de unos 170 millones de pesos para tener la inteligencia artificial, sobre todo en lo que más importa en este momento, que es en las ciencias neurológicas. Sí. Pero la inteligencia artificial conectaría todos los hospitales de la inteligencia artificial, todo se haría por pantallas que tú utilizas digitalmente, etcétera. Y ya eso llegó para quedarse, porque además nos haría más eficiente, mucho más eficiente. Se optimiza tiempo, recursos. Se puede atender más gente más rápidamente. Lo que tiene que ver con el ahorro. En el tiempo, lo que tiene que ver con bajar la mortalidad en la ciudad sanitaria, bajar lo que llaman la morbilidad, o sea, las complicaciones de los procesos quirúrgicos.
Y en términos puramente económicos, por ejemplo, con las cirugías con inteligencia artificial disminuyen en un 70% el internamiento de los pacientes. No hay ninguna duda de que ya llegó para quedarse. Llegó para quedarse así. Doctor, ese comportamiento del cerebro humano, ya usted nos dice desde dónde viene tantos años, ¿cómo es que va progresando ese cerebro? Y para aterrizar aquí y conectar con este cambio que ha dado el mundo sobre la inteligencia artificial, ¿cómo el cerebro de Nelson Giraldo va haciendo un clic con todo lo que está viendo, con todo lo que está pensando hasta esta herramienta? ¿Cómo yo voy a asumir eso? ¿Cómo lo voy a entender? Sí, la evolución del cerebro humano ha sido muy lenta, sumamente lenta. No fue hasta hace unos 73,000 años que realmente el cerebro comenzó a dar un cambio fundamental. Una vez desaparecen los neandertales, entonces el cerebro humano rápidamente fue evolucionando y desarrollándose cada vez más. Una nota que yo lo digo con cierta frecuencia en las clases universitarias es que el cerebro de los dominicanos del siglo de 1850, 1890 era más pequeño que el cerebro de nosotros ahora. Eso es lo que se llama en neuropsicofisiología el efecto Flint. A medida que el cerebro ha ido evolucionando, se ha hecho más grande. Antes pensábamos que el de la mujer y el del hombre tenían diferencia en cuanto al peso. Es prácticamente igual. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a un tema que es un tema realmente espectacular dentro de las evidencias neurocientíficas. Se debe a la neurogénesis. Eso quiere decir el crecimiento de las neuronas. Y hay cosas que nosotros sabemos ahora que antes no sabíamos. Por ejemplo, la cantidad de células nerviosas que nosotros tenemos en el cerebro con las que nacemos, ellas se van comunicando unas con otras, van creciendo, se van hablando, ellas hablan entre ellas, van hablando, etcétera, etcétera. Comunican de manera efectiva. Sí. Y creíamos que crecían y se desarrollaban solamente hasta los 14 años. La segunda teoría que fue probada, no era una hipótesis, es que crecían hasta los 30 años. Mis queridos amigos, el cerebro crece toda la vida, toda la vida. Si usted habla español y usted aprende inglés en una zona del cerebro muy específica que se llama hipotálamo, crecen más neuronas. Lo que quiere decir que el conocimiento, la lectura, el saber cosas nuevas, hacen que las neuronas crezcan, se desarrollen y funcionen muchísimo mejor. Y de ahí viene una conclusión clara. Sí. Si lo que yo estoy diciendo es verdad y está probado 1000 veces, no más de 1000 veces, si eso es así, entonces una de las principales políticas de salud del país es aumentar el conocimiento en nuestros niños. Por eso es que la educación con la salud es un binomio que no se puede separar. Sí. Tiene que ir junto el conocimiento y la educación. Tiene que ir junto de la mano. Con la salud del paciente. Mire, doctor, ahí yo me quiero montar en eso que usted dice ahí, con relación a la educación en los niños. Hablamos de tecnología, ¿verdad? Decía avance de la tecnología. Los niños de hoy, todos los niños, si no tienen un aparatito, un celular, un iPad, son niños que se están tipificando como infuncionales, porque dicen el niño no se está actualizando, el niño tiene que adquirir conocimiento. ¿Cómo se puede identificar aquí cuando el niño, por ejemplo, que tiene ya a la mano la tecnología, que probablemente tiene más conocimiento que un adulto, porque los niños navegan muy rápido, ese cerebro de ese niño también se va adaptando a esos cambios, o simplemente él va a utilizar eso como un juego, pero el cerebro sigue diciéndole cosas, sí, esto es lo que hay, esto es lo que hay que aprender? Bueno, tú estás hablando de uno de los temas más apasionantes en neurociencia, que es el aprendizaje. El aprendizaje. Es uno de los temas más apasionantes. Sabemos mucho hoy día del aprendizaje.
Aprendemos con todo el cerebro, aprendemos con las 100.000 millones de neuronas del cerebro, lo que quiere decir que el proceso de aprendizaje de un niño tiene que estar basado en lo que la neurociencia nos dice. Cuando uno lee y uno está aprendiendo, están todos los sentidos exactamente enfocados a lo que el niño está tratando de aprender. Okay. Ocurre que en este momento, cuando el niño utiliza solamente esta maquinaria o utiliza la tablet, está dejando de utilizar una gran parte de las neuronas del cerebro. Por eso es que en escuelas como Noruega, Dinamarca, Finlandia, Japón, ya hace unos meses ya prohibieron definitivamente el uso de tablets, de las tabletas y de los teléfonos celulares en la clase. ¿Para qué? Para que el niño utilizara todas sus neuronas y se enfocaran en lo que estaban aprendiendo en el aula. El experimento ha sido impresionante. El aprendizaje ha sido mucho más rápido, muchísimo más rápido, porque el aprendizaje a través de una tableta, cuando el maestro hace una pregunta, o a través del celular, que lo buscan en la inteligencia artificial, eso es un segundo que el niño contesta por lo que acaba de leer. Sí. No es lo mismo cuando al niño se le enseña directamente y que él pone sus 5 sentidos en lo que va a aprender. Yo pongo como ejemplo esto, y lo he puesto muchas veces. Los que estamos acostumbrados a leer un libro, tomar un libro en la mano y leer, recordamos un pasaje del libro, no solamente el pasaje, sino en qué página estaba, lo recordamos. Sí. Recordamos cuántas líneas había y en qué parte de la página estaba, hacia arriba, hacia Era abajo, así una vez. Entonces, en ese sentido, quiero aconsejar a nuestros amigos teleoyentes. Sí. Quiero recomendarle un libro que se llama El cerebro lector. El cerebro lector. Sí, El cerebro lector. El autor es un gran neurocientífico francés de París, ha estado aquí en el país 2 veces. Y ese libro, cuando uno lo lee, se da cuenta lo que significa aprender directamente de los maestros, de lo que le dicen y sobre todo de la lectura. Su apellido es Dehanes, así como suena, con una H, Dehanes. Y yo recomiendo a los padres que tienen niños en la escuela por que favor. lean ese libro, es un libro científico. Él ha probado cosas extraordinarias. Por ejemplo, en Uruguay, él probó que los niños de 2 años pueden leer y escribir a los 2 años. Los 2 años. Con esa técnica del aprendizaje directo en el niño, con los procedimientos que él tiene en el libro, porque la lectura está directamente relacionada con el aprendizaje. Entonces, este es un tema, los maestros... Interesante y profundo. Los maestros que me están viendo en este momento, este es un tema que debería ser publicitado, deberíamos conocerlo en todas las escuelas donde formamos a nuestros maestros, porque el cerebro humano no aprende solamente con los ojos ni con el tacto. Por cierto, la gente sabe que uno lee con los dedos, ¿sí? Y los ciegos, ¿con qué leen? El sistema braille, la yema de los dedos. Este es un tema, no voy a entrar en detalle. Sí, es bueno, doctor, porque esto es ciencia y esta ciencia es conocimiento. Y la gente está ávida de conocimiento. Se ha descubierto una sustancia, se llama prieso, que está aquí en las terminaciones nerviosas de los dedos, que es la que comunica, óigame bien, la que comunica lo que el ciego lee con las manos al cerebro directamente. Díganme ustedes si eso no es el conocimiento científico, es lo que hace que las sociedades avancen. Y que yo sepa, y lo digo muy humildemente, no hay ninguna sociedad en el mundo que haya
haya crecido, pero sobre todo que se haya desarrollado sin el conocimiento. Eso no existe, mis queridos amigos. Eso no existe. Por eso es que el conocimiento es fundamental. Por eso es que tenemos que ir, hay que ir a la escuela, hay que enseñar, educar, porque es la única vía de que la República Dominicana desarrollo todo. No se desarrolle, que no crezca, sino que se desarrolle. Sí. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de los grandes, de los países que han mostrado que con este tema, este sistema que yo estoy hablando, hayan crecido y desarrollarse. Ejemplo, ustedes lo tienen, Taiwán. Ahí está. Singapur, ustedes lo tienen. Sí. ¿Y qué estudian los niños allá? Pregúntenme. ¿Qué estudian ellos? Ellos estudian matemáticas, estudian ciencias cibernéticas, eso es lo que estudian. Hay una diferencia muy marcada estos países para acá. Estudian idiomas. Entonces, probablemente esa es la respuesta del desarrollo de la República Dominicana. Y eso tomando en cuenta de que la famosa frase de que el conocimiento es poder. Pero aquí, doctor, me queda esta disyuntiva, esta interrogante. Entonces, ¿qué pasa con la educación de nuestro país sustentada en los niños que van creciendo y que si no se toman controles desde la casa, ¿verdad? Y obviamente, como usted hace el llamado a los profesores, en las escuelas, en las universidades, tomando en cuenta de que el cerebro sí hay que utilizarlo, pensamiento crítico, claro, todo surge, y usted me corrige porque usted es el experto. Si yo necesito tener un análisis crítico profundo, yo necesito poner mi cerebro a que, ¿verdad?, que sea ese motor que me guíe. Si yo voy a tomar un examen, por ejemplo, y digo a la IA, lléname este examen, ¿qué va a pasar ahí? Yo no voy a hacer ese llamado a mi cerebro para que conecte con ese conocimiento que yo quiero. Pero donde quiero aterrizar es con los niños, doctor. ¿Qué va a pasar entonces con la educación? Y con ese, digamos, con esa potencialidad que necesitan tener los niños para ese desarrollo conforme a su cerebro. Bueno, es un complejo, eso es un complejo interesante. Todo este tema comienza en el útero materno. El útero materno. Oiga, ¿por dónde va? Sí, comienza en el útero materno. Comienza en el útero materno porque el feto que se está desarrollando está conectado directamente con la madre a través del cordón umbilical. Sí. Recibe todos los nutrientes los recibe de la madre, pero todo lo que la madre siente, óigame bien, lo recibe el cerebrito del niño que está ahí, que está en el seno materno. Entonces todo comienza de ahí, de cómo nosotros podemos, y eso viene un tema también de salud pública, de ¿cómo se llama? Las unidades de atención primaria en los barrios, para que las madres tengan un embarazo bien cuidado, el feto que se está desarrollando esté bien alimentado, porque todo es un proceso que está alimentación, estimulación durante los 9 meses. Los 9 meses, sí. Una vez el niño nace, aquí viene otro tema. Entre el día del nacimiento y los 4 años, si ese niño no se alimenta como debe ser, su cerebro no se va a desarrollar. Entonces tenemos regiones en el país, ustedes lo saben, tenemos regiones donde los niños no se alimentan bien. Y eso está muy estudiado en ciencias neurológicas. La alimentación equilibrada del niño hasta los 4 años es fundamental. El tercer tema es el sueño. A sus hijos, mis queridas madres, cuando nace, déjenlo dormir. Si van a dormir 15 horas, déjenlo, porque es durante el sueño que las neuronas establecen lo que se llama la sinaptogénesis, que es cuando las neuronas, la sinapsis, empiezan a unirse unas con otras hasta alcanzar un número exacto, que se los voy a decir, porque eso está estudiado en neurociencia. Cada neurona tiene que comunicarse con 90.000 neuronas más para toda la vida, la vida hasta que morimos.
Entonces hay que permitir que el niño duerma, porque es durante el sueño, el descanso, que el cerebro del niño recién nacido empieza a hacer esa conexión entre una neurona y otra neurona. Cuando ellas llegan al número de 90,000, entonces ya ellas se detienen. ¿Ustedes saben cuántas tenemos? 100,000 millones. 100,000 millones y en 90,000. Imagínense ustedes ese proceso. Ese proceso. Yo a veces añado algo aquí, sí. Bueno, me perdonan. No, yo soy un creyente. Usted es una voz autorizada, doctor. Ese es un proceso que me hace a mí creer en Dios. O sea, Dios mío, pero ¿cómo es posible que 100,000 millones de neuronas, que es más o menos el 25% de las estrellas que están en la Vía Láctea, más o menos? Sí. Imagínense de qué cantidad de elementos nosotros estamos hablando. Entonces, ese tránsito del día del nacimiento hasta los 4 años es imprescindible que nosotros lo cuidemos. Esos son los años que el cerebro se va desarrollando. Sí. Y va haciendo sus conexiones. Entonces hay que ponerle atención. No hay ninguna duda que en las políticas públicas de salud nosotros tenemos que insistir en ponerle atención a ese niño, a ese ser humano que acaba de nacer. Y luego viene la parte del entrenamiento, o sea, cuando entran a la escuela. Mientras más temprano ellos entren a la escuela, mucho mejor. Porque sabemos que el conocimiento, el aprendizaje en la escuela aumenta la capacidad que tiene el cerebro de sus conexiones y de crecer mucho más rápidamente. Bueno, qué interesante. Estamos conversando con el prestigioso neurocirujano. Es un científico de la neurocirugía, el doctor José Joaquín Puello, quien nos distingue en este podcast oficial de la industria farmacéutica. Doctor, presidente de la ciudad sanitaria, de verdad que ha sido un mérito bien logrado, bien ganado. Es decir, esta distinción que ha hecho el presidente, también de nombrarlo a usted, aquí está en el Hospital General Clínico Quirúrgico, esto hace un símil a lo que ha sido su trayectoria, ese legado. Y quiero que por favor agotemos estos minutos hablando de esa labor altruista, de esa labor filantrópica del doctor José Joaquín Puello. Bueno, ¿Cuántas vidas usted ha salvado? Obviamente con el Altísimo, ¿verdad? Usted es el intermediario aquí, pero ¿cuántas vidas y cuántas personas pasan a diario a verlo a usted, a ver imágenes? Cuando el equipo de producción llegó acá, nosotros nos quedamos totalmente impresionados. Veía personas que estaban viendo fotos suyas y que estaban hablando de usted y tenían cuadros de la Virgen, tenían ahí abrazado, eso diciéndole gracias a usted, doctor, por todo lo que ha hecho. Sí, bueno, eso es la gracia. El Señor te da esa gracia, pero realmente quien salva es el Dios de los cielos. Usted es muy humilde, doctor, sí, pero hay méritos. Uno es un intermediario. Sí. Lo que hay que entender es que en los hospitales, en los grandes hospitales del mundo entero, la labor es como en los equipos de béisbol o en baloncesto. Si el repartidor del balón, el baloncesto, no lo lleva hasta debajo de la canasta, no encestan. Sí, es verdad. Entonces, en la medicina es así. Uno tiene mucha ayuda de mucha gente que realmente va caminando en ese trayecto. Yo les pongo un ejemplo. Si el que limpia el quirófano donde yo voy a operar un ser humano, donde nosotros vamos a operar un ser humano, no lo hace bien, va a haber una infección. Sí, claro. Pero necesitamos también al electricista para que las lámparas funcionen. Para que todo esté ahí bien. Sí, y ni qué hablar de las enfermeras. O sea, cuando yo pongo la mano así, la enfermera tiene que saber cuál es la pinza que yo necesito para lo que estoy haciendo. El anestesista, el ayudante, el residente. El trabajo en hospital es un trabajo combinado. Y la gente tiene que entender que en las sociedades de cualquier
punto geográfico del planeta, las sociedades tienen que ir paralelamente como en el juego del béisbol. Que yo sepa, nunca ha habido un pitcher que gane un juego sin los 8 jugadores que están ahí. Nunca nadie por sí solo ha hecho algo relevante y de valor. No puede. Dijo alguien. Y así es en la medicina. Lo que quiero decir con esto, y no es una falsa humildad, es que es una realidad. Siempre vamos a necesitar la ayuda de otro ser humano, siempre. Sí. Por eso es que nos llamamos sociedad, por eso es que no vivimos aislados, porque nos necesitamos unos con otros. Una vez llega un mérito para un médico, ese médico lo que tiene que entender es que él solamente es el depositario del trabajo que hicieron los que están con él. De ese gran equipo. Entonces, de eso se trata. Y los méritos y reconocimientos tienen que tomarse de ese tamaño, porque de lo contrario, entraríamos en un síndrome que está en todas partes del mundo. Yo le voy a decir cuál es, que se llama el síndrome de ubris. De ubris. Esa es una palabra griega que quiere decir desmedro. Síndrome de ubris. Es que al que le hacen un reconocimiento, él crea una burbuja a su alrededor, donde todo lo que está dentro de esa burbuja es su verdad, no la verdad de los otros. Así no puede ser. Así no puede ser. Wow. Y yo, tradicionalmente, mis amigos más íntimos que llegan a puestos importantes, lo primero que yo no los felicito, lo primero que yo les digo, ojalá... Asume el compromiso. Ojalá no te toque el síndrome de ubris, porque no lo vas a hacer bien. Creerse el más grande de los médicos, el mejor de los políticos, el atleta más excelso. Señores, y la gente se lo cree. Sí. La gente se lo cree. ¿Cuándo es que se rompe la burbuja? Cuando usted comete un error. Ya ahí mismo. En nosotros los médicos, cuando terminamos la carrera en cirugía, sobre todo, terminamos la carrera de cirugía 28, 30 años. Cuando salimos de la escuela de cirugía, ustedes han de creer que nosotros nos creemos dioses y que no se nos va a morir ningún paciente y que no vamos a cometer errores. Sí. El día que cometemos el primer error, ¿no? Y vamos a nuestras casas, ¿usted sabe lo que pasa? Sí. Lágrimas, pero lágrimas. Ahí llega la realidad. Lágrimas negras, depresión, no podemos dormir. ¿Por qué? Porque nos dimos de frente contra la realidad. Sí. Y les cuento una anécdota cortita. Sí, por favor. Cuando yo terminé en Inglaterra, fui a ver a mi tutor, allá así es como funciona Y mi tutor me dio un abrazo fuerte, yo le di las gracias, fue una persona extraordinaria, tengo la fotografía de él aquí en mi oficina. Y él me entregó un libro como de 300 páginas y yo pensé que ese libro que me entregaba era un libro sobre los últimos adelantos de la neurocirugía. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el libro? Complicaciones en la neurocirugía cotidiana. Él me alertó. Lo que se ve el día a día. Tú vas a cometer errores, esto primero, para que no lo hagas. Entonces, de eso se trata. Y uno entenderse a sí mismo de que, señores, estamos de paso en este mundo, estamos de paso, este es un tránsito demasiado corto. Un espacio terrenal por un tiempo corto. Entonces, el consejo final a los jóvenes que me están viendo, mi consejo final es claro, tranquilo y tampoco sin mucha rimbombancia. Sí. Cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer en esta sociedad? Hacer lo correcto. Es así. Ahora cuesta, como que ahora que usted ha hablado de sociedad, doctor, pero como que a la sociedad hay que como prestarle atención en el contexto a la sociedad, como que se están saliendo muchas cosas de control de ese núcleo llamado sociedad. Porque, pongo este ejemplo, hay gente que lo tiene todo, otro que no tiene nada. Sin embargo, ese que lo tiene todo quiere seguir quitándole a lo poco que pudiera tener aquel. Eso es un comportamiento social como extraño, ¿verdad? Por eso es que cada cual, ustedes se imaginan que cada cual haga lo correcto.
Por Dios. en términos un poquito, no de Sí. chance, pero de verdad, No, pero... que los motoristas no nos pasen por el lado derecho. Que la Caramba. policía haga su labor, que Sí. un buen médico haga su labor, que venga a tiempo aquí al hospital, que opere como tiene que operar, Wow. que estudie, etcétera, etcétera. Sería una sociedad maravillosa. Claro, que el maestro enseñe lo que tiene que enseñar, que los jueces sean independientes. Eso es hacer lo correcto. Y lo correcto es lo que hace a las sociedades avanzar. ¿No? Así es. Doctor, ¿cuáles son esas emociones de estrellas rojas y aquellas emociones de estrellas negras? Sale el doctor del quirófano con una estrella roja. Ya entendemos ya lo que es. Pero esta vez es una estrella negra y están los pacientes ahí y usted sale con esa estrella negra ahí. Muy difícil. Anunciar la muerte de un ser humano, ustedes no se imaginan lo que eso significa. Uy. Para aquellos que creen que los médicos no sentimos, no es verdad. No es verdad. Precisamente por eso es la pregunta. Cada muerte es una crucecita que se nos pone aquí en la aurícula derecha. Sí. Y miren, yo recuerdo más los pacientes que no he podido salvar que los que he podido salvar. Los que yo he salvado ni me acuerdo. Uy, uy, uy. Los que no he podido salvar son los que yo me acuerdo. Y hago una introspección, qué hice, qué dejé de hacer, Sí. qué hice mal, qué pude haber hecho más para salvar la vida de un ser humano. Bueno, pero de eso se trata. Porque mis queridos amigos, afortunadamente en este órgano que está aquí está la conciencia. Está la conciencia y nosotros la hemos estudiado y sabemos cómo funciona y hay elementos dentro del cerebro humano que tienen que ver con la conciencia de cada uno de nosotros. Entonces, eso es algo que los médicos tenemos que aprender. Y por eso es que hay que tratar de hacer las cosas bien, no hacerlas a la ligera. Sí. Y dar de sí lo mejor que uno puede. Y eso solamente se logra con el tiempo, con los estudios, con el uno impregnarse de los grandes conocimientos, de escuchar a sus maestros, escuchar las experiencias de sus maestros. Es todo un proceso de aprendizaje. El médico tiene un proceso de aprendizaje muy largo. Ahora en términos la actualización es constante, ¿verdad, doctor? Socioeconómico, se habla de la curva de aprendizaje. Sí. En nosotros, mis queridos amigos, la curva de aprendizaje es infinita. No termina nunca. No termina nunca. Doctor, se nos queda una rama importantísima de su vida y es la vida olímpica deportiva. Eso es otro mundo, eso es otra cosa aparte, aunque está ligada, ¿verdad?, con la medicina. Porque en los Juegos Centroamericanos del 74, por ejemplo, usted estuvo ahí como médico, ¿verdad? Claro. Usted estuvo ahí. ¿Y esa experiencia para usted qué significa? Sí, el deporte para mí, desde el punto de vista de mi profesión, es clave. Sí. El 74 fue para mí, junto con Wichi García Saleta, junto con el doctor Emil Caseac, eso fue una experiencia extraordinaria. Pero en términos puramente sociológicos, sí les voy a decir lo siguiente. Las sociedades modernas están diseñadas para ser aguantada por dos pilares. Aquí del lado derecho, el pilar derecho es la salud. La salud. Es el primer derecho y el más fundamental de los derechos. En el lado izquierdo, ya lo hablamos hace unos minutos, la educación. La educación. Son los dos pilares que sostienen a las sociedades desde tiempos inmemoriales. Pero hay un tercer pilar, que es un trípode, que es el deporte. El deporte enseña cosas que a veces no, muchas veces es el complemento de la escuela y de la formación en el hogar. Claro, indispensable. Fundamental, fundamental. Claro. La familia, fundamental. Pero el deporte tiene cosas interesantísimas. Lo primero que hace el deporte es disciplinar a los niños. En segundo lugar, el deporte tiene
tiene un metamensaje que es muy interesante y que fue como el eslogan de la Federación Internacional de Fútbol por muchos años, y ahora todo el mundo lo usa, que es el juego limpio. Miren, el juego limpio. Juego limpio. El que juega limpio en un partido de baloncesto y no le mete el pie al compañerito. No. O el que juega béisbol, el muchachito que juega béisbol y no le tira a dar un dead ball a un peloterito. Ese niño aprende desde que tiene sus primeros años de vida que en el deporte es jugar limpio. Y ustedes saben qué, se graba en el cerebro. Sí. Cuando él crezca, 16, 17, 18 años, ese niño en la sociedad va a jugar limpio. Y finalmente está la parte de la disciplina, el respeto a los mayores, el respeto al entrenador. Mis amigos, eso es algo que se aprende. En el deporte eso se aprende. Sí. Ustedes no han visto que los karatecas y los taekwondosistas, lo primero que hacen cuando saludan a a cualquier persona, se inclinan. Sí, claro. La inclinación no es porque es un rito, no, mis amigos. La inclinación de ellos es respeto. Es respetar al mayor, al que tiene canas, al que está por encima de él. Entonces, de eso se trata, de que el deporte es una enseñanza social y forma parte de ese trípode para la sociedad. Yo recuerdo hace muchos años, cuando fui a Nairobi, a una reunión de las Naciones Unidas con los deportistas de todo el mundo. Ustedes saben lo que dijeron ellos, que el presupuesto de las naciones debería ser el 3% del Producto Interno Bruto, debería ir al deporte. Porque los grandes pensadores del mundo, sobre todo los grandes sociólogos del mundo, han entendido que el deporte es un pilar para el desarrollo de una nación. Tú y yo ya no llegaremos a las grandes ligas. No. Ni muchos de los que me están viendo. Pero uno de sus hijos que practique deporte, aunque no llegue a las grandes ligas, déjenlo. Y se va a la cancha de baloncesto, déjenlo jugar baloncesto. Es una enseñanza, es una disciplina. Salud. Y además está lo físico, lo que significa uno mantenerse físicamente sano. ¿Quién, doctor? Y ya es que esto es tan apasionado y vuelvo y lo repito, traigo la palabra aquí, distinción. Usted nos ha distinguido estar aquí en su espacio con tanta enseñanza, con tanto conocimiento que obviamente van a conectar con nuestra gente, que es lo que estamos necesitando. ¿Cuántos neurocirujanos, cuántos médicos llegarán a las grandes ligas como usted? Bueno, yo espero que muchos. Sí. Porque cuando ya tú entras, cuando tú cuentas tus años, ya sabes que has recorrido la mayor parte de los años que te quedan, o de los años que estaban programados. Claro. Yo quisiera que el día de mañana, el día que sea, se ocurre que yo venga aquí a la ciudad sanitaria con un trastorno neurológico, que los jóvenes que se están en formación aquí, mis compañeros, yo los trato a ellos como compañeros, y mis compañeros realmente me operen como yo quisiera que me operaran. ¿Y llegarían al Salón de la Fama como usted? Yo espero que sí. Y el Salón de la Fama de los médicos está en estas 4 paredes. Está aquí. Es aquí donde realmente el médico se hace médico, donde ve la angustia de la gente, donde resuelve los problemas acuciantes de familias pobres que no pueden acceder a medicina de alto nivel. Y solamente el pensar en esa situación es que muchos de los médicos dominicanos vienen aquí a la ciudad sanitaria por entender que el sitio donde estamos situados, el barrio María Auxiliadora, todos estos barrios que nos rodean a nosotros, donde viven millones de personas con bajo poder adquisitivo, que aquí tengan realmente un sitio donde ellos puedan venir y resolver los graves problemas de salud que tenemos. Así, doctor honoris causa, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la máxima distinción para usted. ¿Qué simboliza esto para usted? Mira, el doctorado honoris causa, normalmente las universidades se la dan a personas que no han estudiado
bueno, a Pablo Neruda sí, se la dieron, claro, cuando vino aquí, ¿no? Sí. Pero cuando tu alma mater te da el honoris causa, miren, no lo estoy diciendo con gran orgullo, solamente lo estoy diciendo como una verdad, que tu propia alma mater te dé el honoris causa, eso es un reconocimiento inolvidable. Y la verdad que le agradezco a doña Emma, la rectora, sí, que fue la propulsora de eso, que me lo diera, y lo tengo bien guardadito en mi casa para que... Pero es para yo verlo solo. Claro. Muchas gracias. Gracias por todo, por tanto, por este aporte tangible que se puede palpar, que se puede medir y que va a conectar con todos. Un placer, y la verdad que vamos a desearle a usted mucha, pero mucha salud, y sobre todo un ABC de la vida especial para usted. Agradecer, bendecir y comprometerse, que es nuestra filosofía de vida. No, te agradezco, y sobre todo de que hayas venido aquí a, sí, ¿cómo se llama? A la trinchera. Aquí estamos en la trinchera. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas Muy gracias. Muy amable. Este es el concepto que está ya definido, estructurado en toda su extensión para la industria farmacéutica, y hoy nos llevamos este verdadero privilegio, esta distinción de estar con el prestigioso neurocirujano, presidente de la Ciudad Sanitaria. Él es el doctor José Joaquín Puello. Pa' que esté claro, ¡eo!